Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Muy bien, bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Hoy nos acompañan la doctora Melissa Balbi y el doctor Augusto Carzoglio. Ambos son docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la asignatura de Derechos Humanos. Augusto está también dictando su asignatura en la Universidad de UCEMA y está maestrando en Derecho Administrativo y Administración Pública. Bienvenidos, Melissa y Augusto. Realmente un gran gusto tenerlos en este espacio. Hoy una mesa muy académica dedicada a la docencia universitaria, que bueno, ya ahí estábamos compartiendo experiencias. Qué fácil que es como que nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Cuando hablamos los docentes, porque hablamos el mismo idioma. Hablamos exactamente el mismo idioma. Bueno, Augusto, contanos un poquito qué es esta asignatura y también Melissa, vamos haciéndolo así muy descontracturado el programa para que se preste el intercambio. ¿De qué trata la asignatura de Derechos Humanos que es tan importante en la formación? Porque casi te diría que marca un perfil. Totalmente. ¿no? Totalmente. A ver, Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires y en UCEMA también se da en el primer año de la carrera. En el primer año de la carrera, con lo cual implica y lleva un gran desafío a los docentes que damos esta materia, porque tenemos que, antes de abordar específicamente derechos humanos, empezar a hablar de derecho constitucional, de derecho internacional público, de qué es un tratado, de cómo es la supremacía constitucional, para que los estudiantes que, pensemos que recién ingresan, o sea, si bien hicieron el CBC, hicieron un año de nivelación, pocas materias tienen ahora desde el 2015 la UBA. Dentro del CBC una de las materias obligatorias es Principio de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, que antes era Economía, y ahora por suerte tenemos esto, con lo cual en grado tenemos algún acercamiento por parte de los estudiantes, pero son novitos, son recién ingresantes, con lo cual hay que introducirlos en este nuevo mundo. Uno le dice, bueno, hay que leer un fallo, no sabe lo que es un fallo. No. Imaginar. Le das la cita y no saben qué es una cita o qué son los autos. Incluso, perdón, tenés que explicar, tenés que contarles la metodología, o sea, la parte administrativa o cómo funciona la facultad. Claro. Incluso hasta esas cuestiones que no hacen a propio la materia. Claro, ustedes están haciendo casi una introducción también a la vida universitaria, que es hablando de mundos, no solo está el mundo docente, sino también el mundo de los estudiantes universitarios, ¿no? Que tiene características muy particulares, y yo creo que, digamos, una de las dificultades que tienen los estudiantes es administrar el tiempo, porque muchos de ellos trabajan y bueno, y hay que estudiar, y hay que leer. Y es difícil administrar el tiempo y es difícil encontrar el tiempo para poder trabajar, para poder estudiar y también para vivir, ¿no? Obviamente, la vida. Claro, porque que vayan a la UBA no quiere decir que vivan gratis, o sea, tienen que seguir trabajando para poder sustentarse, ¿no? Sí, y muchos tienen a cargo familias, depende del horario en el que te toque. Ves recién salidos del secundario, del CBC en nuestro caso, o tenés gente que ya más adulta y tiene familia a su cargo. Sí. O algo. Cuestiones de la vida diaria, digamos. Sí, y sabemos, bueno, que digamos la cantidad de estudiantes en la UBA es multitudinaria, digamos, pero me imagino que ustedes llegan a tener un intercambio personal con los alumnos. ¿Y qué buscan los alumnos al seguir la carrera de Derecho? Bueno, a ver, yo creo que fue mutando a lo largo del tiempo. Yo creo que hay un antes y un después de la pandemia. Bien. Yo creo que cambió bastante el perfil del estudiante en Derecho. ¿Por qué? ¿Por qué, Augusto? Porque cambió un poco la idiosincrasia, entonces ahora como que, bueno, la presencialidad parece que es optativa, como que muchos no quieren, la mayoría pretenden o buscan una
una cursada más virtual, más expedita. Yo me acuerdo en uno de los cursos que hice, un compañero decía como que la teoría del fast food, ¿no? Como que ahora todo tiene que ser ya rápido, urgente. Quiero una hamburguesa, tenerla en la mano. Bueno, lo mismo con el título universitario. Y la realidad es que una carrera universitaria requiere un montón de tiempo, Y de renuncias, yo agregaría, ¿no? Totalmente. Sí. En economía dirían costo de oportunidad. Sí. Totalmente. Y que no te va a dar algo en forma inmediata, sino que es una inversión a largo tiempo, y también de dinero, porque mientras estás estudiando no podés hacer otras cosas que quizás te generarían un ingreso. Yo creo también que a lo largo de los años, también nuestra carrera, Derecho, es una carrera muy masiva. Sí. Esta es una opinión mía. Yo creo que es muy masiva. ¿Por qué? Porque es una carrera bastante barata. Porque no es arquitectura. No hay materiales, digamos. No hay material, y más hoy con la tecnología que tenés acceso al material casi infinito. Totalmente. Y además de que es una carrera barata, por lo menos económicamente hablando, es una carrera que abre puertas casi infinitas. Somos todo terreno. Exacto. Puedes trabajar para el Estado, puedes trabajar en un estudio, en una empresa. Te puedes dedicar al área que quieras. Exacto. Claro, sí. Entonces yo creo que eso hace que sea muy multitudinaria, que sea muy masiva, con lo cual hoy creo que hay una sobredosis de abogados. Hay muchísimos abogados, que enhorabuena. Hay sobredosis de abogados, pero a mí este año me resultó, sobre todo este segundo cuatrimestre, me llamó la atención de que hay muchas bajas. Como que hay menos estudiantes. Después de la pandemia. Empiezan y dejan, pero también este cuatrimestre, en general, la facultad, que por lo general vos los primeros días llegás y no podés caminar, porque es un hormiguero, súper tranquila. O sea, hay mucha menos gente, pero también, sí. Yo la verdad que no tengo las estadísticas, pero hubo merma. Sí. ¿Qué será esto? Y un poco también de que desde que volvimos de la virtualidad, digamos, después de la pandemia, ahora tenés la opción de cursar materias, algunas presenciales y algunas virtuales. Entonces muchos también prefieren la virtualidad. Eso y también, bueno, cuestiones... Claro. Socioeconómicas, diría, que hay gente que no llega a la universidad, no estudia. Entonces, no estudia, claro. Y la salida laboral yo creo que está más difícil hoy. Sí. Y con cursos capaz o con otras opciones de programación, informática, un montón de otras hay mucho acceso a carreras cortas también, y a cursos y a... Yo creo que va de la mano con de fast food, de intentar obtener algo rápido. Absolutamente. Pero es que la tecnología nos lleva a eso, a tener todo rápido. Totalmente. Sí, y además también cómo va también un desafío para nosotros como docentes, cómo nos cambió absolutamente la forma de impartir la enseñanza, ¿no? Si no paramos de estudiar y también de mejorar los métodos de enseñanza con tecnología aplicada. Yo particularmente que estoy en la Universidad Abierta Interamericana, bueno, nosotros nos estamos capacitando permanentemente en tecnología aplicada a la enseñanza y porque si no lo hacemos tampoco entendemos de qué se trata este cambio que hay que atravesarlo, ¿no? Totalmente, y es un y desafío. aparte los alumnos generacionalmente están mucho más amigados con la tecnología que en general los docentes que venimos de otra forma de hacer docencia, y ni hablar como estudiantes que ni existía esto de la virtualidad, ¿no? Es todo nuevo y además permanentemente la tecnología se va mejorando, se va renovándose, es decir, como herramienta para la docencia, ¿no? Para mí es un tema realmente apasionante porque esto ha modificado como estamos diciendo, no solo la forma de dar derecho, no sé cómo será en otras carreras, sino también otras las expectativas, los gustos, las formas de los estudiantes y las motivaciones. Totalmente. ¿Por qué no? Porque esto que vos decís del fast food, también puede ser que, y yo veo mucho en la juventud, que en largo plazo no funciona tanto como funcionaba, sobre todo en mi generación. Era todo como a largo plazo, ¿viste? Pero ahora ya no. Y yo creo que, como te decía, la pandemia implicó un quiebre importante, si bien ya veníamos con...
yo, por lo menos en mi caso personal, yo venía notando una merma en la calidad académica de los ingresantes. Lo charlábamos recién hace un ratito. Yo creo que hay un deterioro tanto en la educación primaria como secundaria que hace que lleguen los chicos o los estudiantes a la universidad con muy baja calidad de comprensión de texto, con mala expresión oral. Y obviamente eso se ve es difícil porque uno, en vez de dar la materia, tiene que primero explicarle cómo se tiene que redactar, cómo se tiene que expresar. Sí, tenemos que enseñar a escribir hasta hablar, te diría, de emplear los términos correctos, técnicamente correctos, cuesta la incorporación, entonces hay que tener mucha paciencia. Hay que tener, y yo creo que es un desafío motivar al estudiante. Sí, yo creo claro. que eso es el desafío más grande que tenemos como docentes, es cómo consigo que el estudiante, que el que me está escuchando, se interese. Y ahí yo creo que con la pandemia y con la utilización de la tecnología y de las clases virtuales, que me parece que es una herramienta hiperútil, pero con cuidados y con reparos. Ya de por sí, en un aula donde hay 30, 40, 50, 60 alumnos, y uno está parado hablando, cuesta que todos te presten atención. Sí. Imaginémonos adelante de una computadora en donde la persona tiene la cámara apagada y pasa el gato, el perro, sí, y está totalmente. No logra focalizar. Entonces me parece que ahí es el desafío nuestro como docentes de tratar de traerlos, de tratar de conquistarlos, de hacerles algo que les interese. Sí, y además me parece que también competimos contra las redes sociales, ¿no? Totalmente. Todo compite con las redes sociales. O sea, hasta uno tiene que entretener en las clases, porque... ¿no? Sí, por supuesto. Me ha pasado que se me han dormido, se ponen a escuchar música y es como... bueno, ni hablar del tema de los celulares en clase, ¿no? Es el esfuerzo de intentar de decir... Te quiero explicar, además del tema, por qué te sirve o por qué necesitas saber de esto. Yo siempre arranco mis primeras clases, empecé hace un tiempo, a preguntarles a ellos, en una encuesta anónima, de qué pensaban ellos sobre los derechos humanos, sí, con todo este cambio que hubo y que hay, qué piensan ellos sobre los derechos humanos, si es importante o no verlos, como libertad de expresión, claro. No me pongan nombre, obviamente siempre con respeto, a ver cómo estoy parada, ¿viste? Como, bueno, a ver cómo encaro el cuatrimestre, pero bueno, es esto, es un desafío constante, digamos. Sí, absolutamente. Bueno, hablemos de los derechos humanos, ¿no? Que es, digamos, de la asignatura que tan importante, ¿no? Que ya está en el primer año, como decías vos, de la carrera, está marcando un sentido en la carrera y para qué también estudiar y aprender esta asignatura, ¿no? Sí, a ver, como te mencionaba... Cuando hablamos de derechos humanos, para la audiencia que se extiende más allá de lo que serían letrados y magistrados, por supuesto que ya lo saben, pero para la audiencia en general, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas, son los derechos más elementales, que ahora le pusimos el título relativamente novedoso, pues estamos hablando que el concepto de derechos humanos, como se entiende hoy, empezó después de la Segunda Guerra Mundial, después de la mitad del siglo XX, pero en realidad ya existían desde antes, el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales. A la salud, a las cuestiones diarias. Claro. Yo siempre, en la primera clase, cuando hablamos de derechos humanos, no hay una definición única, no hay una definición estándar de derechos humanos. Yo siempre lo trato de darlo vuelta y decir, bueno, ¿qué derechos no son humanos? Para poder entender cuáles son los derechos humanos, muchas veces les hago pensar de cuáles son los derechos humanos, cuáles son los derechos que no sean humanos. Entonces tenemos que pensar derechos que no los tenemos por el simple hecho de ser personas, sino que los tenemos a posteriori, por algún acto o por algún hecho en particular. No sé, si yo tengo un departamento, una propiedad y hago un contrato de alquiler, tengo derecho a cobrar ese canon locativo. El derecho a cobrar ese canon locativo no es un derecho humano, porque lo tengo a partir de que firmo el contrato. Claro. No lo tengo por el simple hecho de ser a priori, digamos. Sí. Exacto. El derecho humano viene a priori, digamos, de la regulación, el derecho a la vida. Podemos llegar a decir como que es una ficción jurídica porque los consideramos desde antes, por más que no estén respetados. Absolutamente. Si nos fijamos en los tratados de derechos humanos,
no dicen el Estado me da o el Estado le da el derecho a sus habitantes. No, le reconoce, porque ya lo teníamos desde antes. Bueno, eso me parece que es muy importante reparar. No es que te lo otorgan, te lo reconocen. Es otra no es una dádiva del Estado y dice, ay, yo soy bueno y te lo voy a dar. Claro. No, yo ya lo tengo. Dame tal derecho. No, este derecho ya lo tengo. Vamos a hacerlo efectivo, reconozcan su existencia frente a hechos puntuales, ¿no? Totalmente, y ante abusos y ante abusos y cuestiones desmedidas por parte del Estado, bueno, es un límite al poder del Estado, es un límite a las prerrogativas que tiene el Estado y protegernos nosotros como personas frente a la actitud. ¿Cómo funciona esto en el marco del bloque de constitucionalidad de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional? Explicámosles un poquito a la gente esto, ¿no? Porque mucho se habla de la Constitución Nacional y de los tratados de derechos humanos, pero bueno, quizás no se profundiza en el hecho que tienen jerarquía constitucional. ¿Cómo se llegó a esto? ¿A partir de cuándo? ¿Qué implicancia tiene? Los derechos humanos ya estaban reconocidos a nivel interno. La Constitución de 1853 ya reconocía la mayoría de los derechos. Lo que sucede es que después de la Segunda Guerra Mundial empieza un proceso de internacionalización de los derechos humanos, que dicho fácil es los derechos que ya teníamos, un estándar, un piso mínimo de derechos que ya el Estado en general nos reconocía, empezó a tener reconocimiento internacional. ¿Para qué? Para no depender de los estados, de la buena voluntad del gobernante de turno, de que no venga un golpe de Estado, de que no venga un gobierno de facto, y diga, no, ahora no vale más la Constitución, ahora tenemos por encima el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Claro. Entonces, le damos una protección internacional y se crean distintos organismos y distintos sistemas de protección internacional de derechos humanos que lo que hacen precisamente es juzgar el accionar de los estados. ¿Respetan o no respetan los derechos humanos? Sí, porque tenemos órganos de control, ¿no? Totalmente. Exactamente, y siempre, siempre en los primeros artículos vamos a encontrar los distintos tratados, los distintos instrumentos. Vamos a hablar de instrumentos porque tenemos tratados que es, para el que no conoce, sí son vinculantes, son obligatorios para los estados cuando se comprometen, pero por ejemplo tenemos distintas declaraciones. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si bien parece es una mera declaración, no sería vinculante, porque es un documento declarativo, pero bueno, después por costumbre internacional los estados sí, justamente a ese instrumento sí le otorgaron esta obligatoriedad. Pero bueno, hay otros instrumentos, entonces yo hablo de instrumentos en general, no solo de tratados, y siempre se pone, el primer artículo es: los estados se comprometen a respetar y garantizar. Siempre tienen esos deberes con respecto a los derechos humanos que vienen reconocidos en los artículos siguientes. Claro. Y bueno, después tuvo un proceso también, nosotros solemos como dividir a esto de cómo fueron incorporados en distintas etapas, ¿no? Tenemos hasta el año 92, que ahí había una disputa si estos tratados, bueno, el Estado se compromete frente a estos tratados. Bueno, ¿qué jerarquía tenía? Porque la Constitución nada decía. Claro. Hasta el año 92, que tenemos el famoso fallo de Mejián contra Fontevecchia, que ahí sí se genera toda una disputa y bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación termina diciendo, bueno, no, los tratados, justamente porque para que un Estado sea parte de un tratado, de un instrumento internacional, requiere la intervención de dos de los tres poderes que nosotros tenemos. Entonces, esto que hace que esos tratados sean superiores a las leyes nacionales. Y bueno, después tenemos la reforma constitucional que ahí incorpora esto de que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, y lo novedoso es que le otorga jerarquía constitucional a determinados instrumentos de derechos humanos. Bien, ahora vamos a profundizar, ahora vamos a ir a un breve corte y luego vamos a profundizar un poco más en esta cuestión. ¿Cuáles son los recursos que tienen los justiciables frente a la demanda justamente de reconocimiento de los derechos humanos? Ya volvemos. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Te estamos esperando para que cumplas la misión que más te guste. Misiones, hacé la tuya.
2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Bueno, muy bien. Seguimos aquí hablando de los derechos humanos y bueno, sabemos que nosotros tenemos un control difuso de la constitucionalidad, de la supremacía constitucional, hoy del bloque de constitucionalidad, esto que estábamos hablando de las convenciones internacionales, especialmente las vinculadas a derechos humanos. Y mi pregunta va directo, ¿no? En el hecho de decir, ¿qué pasa cuando un justiciable en la Argentina encuentra que en las diferentes instancias o cuando ha llegado a la Corte hay un derecho humano que no se le ha reconocido? A ver, como bien mencionaba recién Melissa, después de la Segunda Guerra Mundial, después de a mitad del siglo XX, empezó todo el proceso de creación de distintos sistemas de protección supranacional internacionales. Claro. En Argentina llegó un poquito más tarde, porque nosotros, después de la dictadura militar, recién empezamos a formar parte, empezamos a ratificar, a adherirnos a los distintos tratados en los distintos sistemas, a partir del 84, y hoy Argentina es parte del sistema interamericano, donde tenés la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y del sistema universal de protección de derechos humanos, que no tiene una Corte de Derechos Humanos específica, tiene un sistema de comités, en donde cada tratado tiene su propio comité, el Tratado de Derechos del Niño, el Tratado contra la Tortura, claro, tiene su comité y puede recepcionar algún tipo de petición. Lo novedoso de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, que es una rama del derecho internacional público, es que el derecho internacional público es el conjunto de normas que regulan las conductas entre los estados, los individuos, las personas. No éramos parte del derecho internacional público. Nosotros no podíamos participar. Tal cual. Con la aparición de estos sistemas de derechos humanos, se empezó a darle legitimación a las personas para poder acudir directamente a organismos internacionales para reclamar lo que está diciendo vos. Los derechos que mi propio estado o que el estado donde estoy viviendo me ha vulnerado. Claramente estos sistemas son subsidiarios, porque el primero que tiene que primero no vulnerar derechos y en caso de que lo vulnere, subsanarlo es el Estado. Por eso en todo esto es universal para todos los sistemas. Uno de los principales requisitos, si bien hay excepciones, es agotar las vías internas. Ir a reclamar a la justicia, al Poder Judicial de tu propio Estado, que es el último resorte para reclamar derechos, y en caso de que haya negativa, recién ahí vas a poder ir a acceder a los organismos internacionales. Exacto, a los sistemas internacionales, sea primero sea el sistema americano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o sea ante la ONU, ante los comités. Exacto. Igualmente dentro de la ONU también hay otras formas de proteger a los derechos humanos que si bien no vamos nosotros como individuos, por ejemplo tenemos lo que se llama el EPU, que es el examen periódico universal, que lo que hace es, todos los estados son investigados entre comillas, ¿no? Como que se les da la oportunidad de decir, bueno, qué falencias o cómo andan con los derechos humanos dentro de su territorio, y ahí todos los estados de Naciones Unidas le hacen recomendaciones, como que tratan de ayudarse entre los estados a ver en qué pueden mejorar. Obviamente ahí hay un tinte político, porque es como ¿qué te voy a decir yo que tenés que hacer? Sí, mira cómo estoy yo con respecto a estos derechos, o quién sos vos para venir a decirme qué hacer con los derechos humanos en mi propio estado, ¿no? Claro. Pero sí, nosotros como individuos tenemos los distintos Pero por lo menos comités. el derecho, claro, está de acudir.
digamos. Podemos acudir. Claro, después el tema está si se hacen efectivas o no las decisiones. A ver, tengamos Ese en cuenta... el punto, ¿no? Y ya estamos cerrando. Ya, Sí. lo último. No, nos falta un poquito. Tengamos todavía. en cuenta que estamos hablando del sistema internacional, Claro. con lo cual los estados voluntariamente se someten, voluntariamente se comprometen. Para poder exigirle un derecho a un estado, necesito que ese estado se haya comprometido frente a la comunidad internacional a que lo va a respetar. Claro. Con lo cual, es raro. Uno, a nivel interno, uno no se somete a la justicia, uno no se somete al código. No puedo decir, yo el código civil prefiero no adherirme, o el código penal prefiero no adherirme. No, es impositivo. Claro. Esto es otra dinámica. Sí, absolutamente. Bueno, absolutamente interesante. Bueno, les agradezco que hayan estado en este Gracias por la espacio. invitación. Fue Vos muy por linda. invitarnos Fue una y charla recibirnos. absolutamente descontracturada, así que me he sentido muy cómoda con ustedes y bueno, que son colegas docentes, así que muy a gusto. Los vamos a invitar para otra ocasión y seguiremos hablando Cuando de este quieran. tema absolutamente apasionante. Muy bien, gracias. Gracias. Melissa, gracias Augusto. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.